Bienvenidos a todos y todas a la clase de hoy. El tema que vamos a tratar es composición química, un tema que me encanta, que además van a seguir viendo a lo largo de toda la carrera y seguir usando obviamente durante el ejercicio profesional. Así que bueno, arrancamos. Para empezar a hablar de composición química, vamos a arrancar la clase con algunas definiciones importantes. El primer concepto que vamos a trabajar en esta clase es el valor nutritivo. ¿Qué es el valor nutritivo? Es, como dice acá en la diapositiva, la cantidad y calidad de principios nutritivos que componen los alimentos y que están expresados en gramos. Y esto es muy importante que recuerden las unidades para no hacernos lío durante esta clase. Van a ver que lo voy a ir refrescando durante toda la clase, pero eso es porque es muy importante. Hay algunos motivos por los que algunas veces hay pérdida de valor nutritivo. Uno es la limpieza, que se llama desecho inevitable o facultativo, y el otro es la cocción, que obviamente va a depender del tipo y medio de cocción. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una cocción por hervido, o sea, que vamos a usar agua como medio de cocción, todas las vitaminas y minerales que sean hidrosolubles, es decir, que son solubles en agua, van a pasar al medio de cocción y yo cuando tiro ese medio de cocción estoy en parte tirando, entre comillas, algunas vitaminas y minerales hidrosolubles. Lo mismo va a pasar si yo uso aceite o grasa como medio de cocción con las vitaminas liposolubles, es decir, las vitaminas que son solubles en grasa. El siguiente concepto que vamos a trabajar en la clase de hoy es el de valor energético. ¿Qué es el valor energético? Un poco, supongo que ya se darán una idea de lo que estamos hablando, así que leemos la definición, es la valoración potencial de energía almacenada en los alimentos. Las dos unidades de expresión con las que contamos para expresar valor energético ya las conocen, es la kilocaloría o el kilojoule. Ya lo vieron y ya aprendieron también a pasar de kilocalorías a joules y viceversa. ¿Y cómo está compuesto este valor energético? Está compuesto por la suma de kilocalorías aportada por los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y ahora sí, vamos con la última definición de estas tres y con el tema central de la clase, que es la composición química. ¿Qué es la composición química? Primero les leo la definición que dice ahí, que es la cantidad de macro y micronutrientes expresada cada 100 gramos de peso neto de un alimento. Es decir, que es la cantidad, por ejemplo, de proteínas que tiene la carne, por ejemplo, cada 100 gramos. O la cantidad de calcio que tienen las almendras cada 100 gramos. Pero esto es importante que recuerden que es porcentual, que siempre que hablemos de composición química, vamos a hablar cada 100 gramos de peso neto de un alimento. La composición química es muy importante y nos permite conocer también las otras dos definiciones que vimos antes, el valor energético y el valor nutritivo. Así que vamos a seguir avanzando con este concepto y con la clase. Antes de preguntarme y preguntarles cómo podemos conocerla, me surge otra pregunta, que es ¿para qué? ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer la composición química de los alimentos? En una clase presencial y habitual, yo lo preguntaría en la clase y bueno, haríamos un debate y ustedes irían contestando. En este caso me voy a autorresponder y les voy a decir que ya estuvimos viendo en las clases anteriores varios temas, ¿no? Las IDR, vimos el cálculo de gasto energético diario, vimos también los 3 macronutrientes. Entonces ahí ya como un poco decanta solo de que la composición de macro y micronutrientes de los alimentos nos sirve para poder saber si estamos cubriendo con todas las ingestas dietéticas de referencia, para saber si en nuestro plan de alimentación va a estar equilibrado en macronutrientes, si va a poder cubrir las calorías correspondientes al gasto energético diario. Así que esta composición química, conocerla es fundamental. Por eso ahora vamos a saldar la deuda de cómo podemos conocerla. Y acá lo primero que nos aparece es una ya conocida bomba calorimétrica. Entonces, el contenido energético de los alimentos
Lo vamos a determinar cuantificando la cantidad de calor que se desprende al quemar hasta la combustión total una muestra de alimento dentro de esa bomba calorimétrica. ¿Se acuerdan que la usábamos y la habían visto en la clase de teórico de energía? Así que esto es lo mismo, pero aplicado a los alimentos. Obviamente que nosotros, cada vez que querramos conocer la composición química de los alimentos, no la vamos a meter en la bomba calorimétrica. No tenemos bombas calorimétricas ni en el consultorio, ni en todos lados como para poder usar este método. Pero desde la teoría, esta es la manera. Nosotros encontramos y tenemos, por suerte, unas formas más prácticas que ahora se las voy a contar. Y acá también, a modo de repaso, volvemos un poco a los factores de Atwater, que también corresponden a la clase teórica de energía, así que si quieren pueden volver a verla para revisar esta parte, pero sobre todo los conceptos de energía bruta y energía metabolizable. Y estos factores de Atwater surgen porque nosotros no contamos con la posibilidad de ir realizando mediciones con quienes trabajamos para ver cuánta energía o cuál es el rendimiento energético de algunos alimentos. Entonces, o de los macronutrientes que, digamos, componen esos alimentos. Entonces, se usa y surgen los factores de Atwater, que nos sirven justamente para eso, para saber el rendimiento energético de los nutrientes y contemplando además la digestibilidad de algunas dietas que se fueron seleccionando en grupos de adultos. Entonces, acá lo importante es saber hoy para ustedes, para esta clase, que 1 gramo de proteína nos aporta 4 kilocalorías, 1 gramo de carbohidratos nos aporta 4 kilocalorías, 1 gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías y 1 gramo de alcohol nos aporta 7 kilocalorías. Conociendo estos factores de Atwater es como vamos a poder calcular el valor energético total o el valor energético de una preparación que corresponde a grasas o que corresponde a proteínas, etcétera. Que tal vez en Nutri1 eso no sea tan fundamental, pero a lo largo de la carrera lo van a ir viendo. Bueno, ahora sí les presento la tabla de composición química promedio. La van a encontrar en la guía práctica para una alimentación saludable dentro de la bibliografía obligatoria. No les puedo decir la página porque la verdad que no sé en qué página está, pero bueno, igual la van a encontrar ahí. Es la tabla que vamos a usar en Nutrición 1 y que van a tener que acordarse de memoria más adelante. Probablemente, y a ver, y se los anticipo, les resulte fácil memorizarla. La usamos mucho porque se usa mucho, sobre todo también en Nutrición 2, cuando ya empiecen a hacer planes de alimentación. De tanto usarla uno la va recordando, nada, casi imposible no acordársela. Lo que tienen que tener presente es que es una tabla de composición química promedio y que vamos a encontrar eso, el contenido promedio en este caso de macronutrientes de los alimentos que habitualmente componen un plan de alimentación. La vamos a tener en cuenta como referencia en las realizaciones de planes de alimentación, pero es importante que conozcan que a veces el uso puede estar asociado a un margen de error, sobre todo en el cálculo de vitaminas y minerales. Por eso, en la diapositiva que sigue, yo les puse algunas otras tablas que son mucho más completas que esta. Ahora las vemos, pero quiero antes repasar con ustedes un poco esta tabla. ¿Qué significa que tenga la composición química promedio? Vayamos con, por ejemplo, la leche entera. Vamos ahí, tenemos en la fila que dice alimento, tenemos todos los alimentos. El primero es la leche entera. Y ahí vamos a ver qué dice carbohidratos y van a ver que dice 5. Proteínas dice 3 y grasas dice 3. ¿Qué significa esto? Que la leche entera, cada 100 gramos, en este caso vamos a usar mililitros, 100 gramos o mililitros de leche entera va a tener 5 gramos de carbohidratos, 3 gramos de proteínas y 3 gramos de grasas. Recuerden que cuando yo les dije en la diapositiva donde les expliqué el concepto de composición química, que la composición química siempre es porcentual, es siempre cada 100 gramos de peso neto y crudo de un alimento. Vayamos, por ejemplo, a las frutas. Las frutas nos dice que tiene de carbohidratos 12 gramos cada 100 gramos de alimento, es decir que el 12% de ese alimento, de esa fruta, es carbohidrato y 1 gramo de proteínas y no aporta grasas.
Bien, así que con esto nos damos una idea de cuál es la composición química promedio de macronutrientes de los alimentos que habitualmente consumimos o indicamos dentro de un plan de alimentación. Como les decía recién, y ahora es solo a modo de curiosidad y para que conozcan que hay otras tablas, les dejo algunas tablas de composición química que son un poco más complejas y más completas. Tenemos las tablas de USDA, que es una base de datos de referencia de Estados Unidos. La verdad que estas tablas son súper completas. Por ejemplo, tienen de cada alimento los tipos de ácidos grasos, los tipos de aminoácidos. Es súper completa. Tenemos también la de el INCAP, que es el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Tenemos también la tabla de InFood, que es la Red Internacional de Sistemas de Datos sobre Alimentos, que podemos acceder desde la página de FAO y lo que hace es como una recopilación sobre tablas de composición química disponibles a nivel mundial y están ordenadas por continente. Y después, por último, tenemos las ArgenFoods, que es una tabla nacional desarrollada por la Universidad Nacional de Luján, donde se compila información producida a nivel nacional, pero evaluada de acuerdo a normas internacionales. La verdad es que las ArgenFoods son tablas fáciles para buscar, están disponibles también online, pero no son tal vez tan completas como otras, pero bueno, son nacionales y eso es súper importante, sobre todo para la parte de vitaminas y minerales, que depende mucho del suelo donde se cultiven. Existen también unas tablas alemanas que también son súper completas. El tema es que, estaban disponibles hasta hace unos años, pero bueno, ya no están disponibles, salen bastante caras. Y por otro lado, cuando yo las usaba, cuando estudiaba, tenían alimentos, la verdad que bastante raros, que bastante raros para nuestra cultura, obviamente, porque no están hechas para Argentina, pero eran recontra completas y también específicas. Por ahora solo tienen que conocerlas. Yo les recomiendo que si pueden, entren, miren, entren a las páginas, chusmen y las conozcan. Bueno, y dicha ya y explicada ya toda la parte teórica, vamos a arrancar con la parte práctica, que también es un pilar fundamental de esta parte de la clase, de este tema, así que vamos con algunos ejemplos. Bien, vamos con el primer ejemplo. Tengo un desayuno, por ejemplo, una taza de café con mitad de leche, o sea que la mitad serían más o menos 100 mililitros, 2 rebanadas de pan, que son más o menos 50 gramos, 2 cucharadas tipo té de mermelada, que son 10 gramos. Este tema también lo van a ver, que son las equivalencias. Algo vimos en la clase de pesada de alimentos en el seminario de primero. Así que, estas equivalencias hay que también refrescarlas, pero no es el tema de la clase de hoy, así que avanzamos. Entonces, acá hacemos un cuadrito. Fíjense que la primera columna dice alimento, donde yo puse todos los alimentos que componen ese desayuno, leche, pan y mermelada. Puse los gramos o mililitros de cada uno, 100 mililitros de leche, 50 gramos de pan y 10 gramos de mermelada. Y las siguientes 3 columnas son carbohidratos, proteínas y grasas. En la leche es fácil, ¿no? Porque si se acuerdan de la tabla de composición química, o si no, les recomiendo que pausen el video, agarren la guía de alimentación saludable y tengan la tabla a mano. Vamos a ver que la leche tenía 5 gramos de carbohidratos cada 100 mililitros, 3 gramos de proteínas cada 100 mililitros y 3 gramos de grasa. Así que ahí era fácil porque había que copiar tal cual. El pan, no vamos a usar 100 gramos de pan para este desayuno, vamos a usar 50 gramos de pan. Entonces, si ustedes van a la tablita, van a ver que el pan tiene 60 gramos de carbohidratos cada 100 gramos. Entonces, acá también la cuenta es medio fácil, igual si no pueden hacerla por regla de 3 simple. Si en 100 gramos de pan hay 60 gramos de carbohidratos, en 50 gramos de pan va a haber X, en este caso 30 gramos de carbohidratos. Hacemos lo mismo con las proteínas, que cada 100 gramos tiene 10, entonces en 50 gramos vamos a tener 5 gramos de proteínas y no aporta grasas. Lo mismo hacemos con la mermelada. La mermelada
tiene 70 gramos de carbohidratos cada 100 gramos, así que como son 10 gramos de mermelada, tenemos 7. ¿Qué hacemos acá? Sumamos el total de gramos que nos aportan los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Ahí tenemos 42 para los carbohidratos, 8 gramos de proteína y 3 de grasas. Y para calcular las kilocalorías, lo multiplicamos por los factores de Atwater. O sea, los 42 gramos de carbohidratos lo vamos a multiplicar por 4 y eso nos da 168 kilocalorías provenientes de los carbohidratos. Los 8 gramos de proteínas lo multiplicamos también por 4 y nos da 32 kilocalorías provenientes de proteínas. Y también hacemos lo mismo con las grasas, pero acuérdense que el factor de Atwater era 9, así que multiplicamos 3 por 9 y nos da 27. Entonces, con esta tabla de este desayuno, ¿qué datos podemos conocer? Bien, ahí abajo tienen una lista de los datos que podemos conocer. Por ejemplo, el valor energético total de mi desayuno. ¿Qué cuánto sería? Y tengo que sumar el valor energético de los carbohidratos, que son 168, de las proteínas, que son 32, y de las grasas, que son 27, y ese desayuno me da que tiene 227 kilocalorías. También, volviendo al inicio de la clase donde les hablé de valor nutritivo, podríamos averiguar cuál es el valor nutritivo, por ejemplo, de las grasas. Y acuérdense que el valor nutritivo era en gramos, es decir, que el valor nutritivo de las grasas va a ser 3 gramos. El valor, por ejemplo, nutritivo de los carbohidratos sería 42 gramos. El de las proteínas sería 8 gramos. ¿Está bien? Entonces, nosotros con esta tablita que construimos podemos conocer un montón de datos. Vamos otra vez a ver otro ejemplo para que vaya quedando más claro. Bueno, acá en el segundo ejemplo tenemos un almuerzo. Tenemos un plato de arroz que en crudo serían 70 gramos. ¿Por qué les pongo el peso crudo? Porque acuérdense que la composición química la tenemos en peso neto crudo. 50 gramos de queso fresco y una cucharada de aceite. Entonces, hago de nuevo lo mismo. Hago la lista de los alimentos que me componen este almuerzo, que es arroz, queso y aceite. Tengan la tablita de composición química a mano, pongo los gramos de cada uno, o mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo, 70 gramos de arroz, 50 gramos de queso y 20 mililitros o centímetros cúbicos de aceite. Y ahí completo la tabla con la regla de 3 simple, ¿está bien? Entonces acá voy a tener de nuevo que hacer lo mismo, sumo la cantidad de carbohidratos, sumo la cantidad de gramos de proteínas, sumo la cantidad de gramos de grasa y después lo multiplico por los factores de Atwater para saber cuántas kilocalorías me aporta cada uno de los macronutrientes, y también eso me va a permitir conocer el valor energético de la preparación, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Yo lo que les diría es que traten de ir haciendo estos cálculos que son chiquitos y cortitos mientras lo voy explicando, así se pueden como ir como amigando con el procedimiento. Y acá volvemos a lo mismo, les copié la tablita anterior y tenemos, por ejemplo, que podemos conocer también el valor energético total sumando el valor energético de cada uno de los macronutrientes, las 196 kilocalorías que aportan los carbohidratos, las 77,6 kilocalorías que aportan las proteínas y las 288 kilocalorías que aportan las grasas. Eso nos da un total de 561,6 kilocalorías, que es el valor energético total de ese almuerzo. Y también podríamos conocer por ejemplo, cuántas kilocalorías nos están aportando las grasas, que son 288, o el valor nutritivo de los carbohidratos, que sería en este caso 49 gramos, o de las proteínas. A ver, ¿para qué nos sirve esto? Supongamos que yo quiero, en un caso hipotético, reducir las calorías de este plato. Bueno, ¿qué tendría que hacer? Entonces acá es fácil, porque uno, viendo esta tabla, dice, ¿para qué es lo que más kilocalorías me está aportando? Bueno, las grasas. ¿Qué pasa si reduzco, por ejemplo, a la mitad el aceite? Y bueno, así uno puede ir construyendo también, más adelante, obviamente, los planes de alimentación o los platos o las distribuciones de nutrientes. Pero para esto es súper importante conocer la composición química y poder trasladarla a la cantidad de alimento
que nosotros vamos a consumir o que esa preparación va a tener o que ese plan de alimentación que diseñemos vaya a tener. La tabla de composición química, recuerden que es cada 100 gramos, o sea que siempre hay que trasladarla a la cantidad de alimento que nosotros vamos a indicar o la preparación que tengamos enfrente, en este caso en este ejercicio. Y para terminar esta clase, como hacemos siempre, recalcamos un poco los puntos importantes de esta clase. Uno de los primeros es tratar de recordar la diferencia entre las tres definiciones que vimos: valor energético, valor nutritivo y composición química. Es súper importante prestar atención a las unidades y siempre ponerlas, porque a veces uno como que está acostumbrado a poner kilocalorías, a poner gramos, pero a veces se olvida de poner qué unidad es, y en este caso es súper importante porque no es lo mismo el valor nutritivo que se expresa en gramos que el valor energético que se expresa en kilocalorías, o la composición química que se expresa de manera porcentual. Y es muy importante practicar, practicar y practicar. Hay veces que las clases que son prácticas, no hay que sentarse a estudiar un montón, pero sí hay que sentarse a hacer muchos ejercicios y equivocarse un montón para que después las cosas salgan bien. Así que nada, terminamos por hoy. Espero que les haya gustado el tema. A mí es un tema que me encanta, ya se los dije. Así que bueno, hasta la próxima.